Bien, la Comisión Técnica Constituyente llegó finalmente a acuerdo en la confección del borrador para iniciar el proceso de reforma a la Constitución. Sí, un texto, eso sí, que no contempla cuotas de género, tampoco participación de independientes o escaños reservados para pueblos originarios. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña para eso Pamela Figueroa, cientista política y académica de la USACH, además integrante de la Comisión Técnica del Proceso Constituyente, por tanto sabe perfectamente cómo se ha arribado a este acuerdo. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué se avanzó y por qué queda pendiente las cuotas de género, la posibilidad de incorporar cupos especiales para pueblos originarios, que son demandas bien sentidas de algunos sectores de nuestra sociedad? Sí, totalmente de acuerdo y te agradezco mucho la pregunta porque creo que hay que aclarar ciertas cosas. La Comisión Técnica tenía como objetivo poder habilitar, hacer ejecutable el acuerdo que llegaron los 11 partidos políticos el 15 de noviembre. Y ese acuerdo político, que tenía 12 puntos, tenía bastante claridad, explícita claridad sobre cómo iba a ser el camino hacia el proceso constituyente, hacia la nueva constitución. Un plebiscito de entrada donde la gente va a poder decidir si aprueba o rechaza la idea de una nueva constitución, y en ese mismo acto electoral vamos a poder votar si queremos una convención 100% electa de ciudadanos o una convención mixta, donde va a haber 50% parlamentario en ejercicio y 50% ciudadano electo. Y finalmente un plebiscito ratificatorio. Y el acuerdo del 15 de noviembre era fundamentalmente eso. Paralelamente, los partidos políticos estaban discutiendo lo que ellos llamaban el acuerdo complementario, que era la posibilidad de incorporar los escaños reservados para los pueblos indígenas, la paridad entre hombres y mujeres y una participación de los independientes en un formato distinto como participan hoy día los independientes, porque hoy día existe la participación de independientes en el sistema político. Y esa fue la razón por qué la Comisión Técnica también estuvimos trabajando 2 semanas, porque en el fondo también estábamos esperando cómo avanzaba este acuerdo político. Pero un partido político específico, que es la Unión Demócrata Independiente, no estuvo de acuerdo con la incorporación de estas cuotas, de la paridad ni de la incorporación de independientes, porque explícitamente otros partidos de derecha como Renovación Nacional y Evópolis estaban abiertos a discutir el tema. Pero como uno de los aspectos importantes de este acuerdo político era la unanimidad, ¿ya? Como no hubo unanimidad... No se pudo avanzar en estas materias. No se pudo avanzar dentro de esta reforma, ¿ya? Claro. Pero sí hay una conversación y eso... cualquier persona lo puede ver en los debates que tuvimos en la Comisión Técnica, porque eso se grabó en streaming y están los videos en la página del Senado. ¿Y cómo se va a resolver el tema? Porque se va a resolver en el Congreso. Fondo acá, el mandato para la mesa técnica era la bajada y que esto se materialice, el acuerdo del 15, en una reforma, en un proyecto, ¿no? Sí. Eso se cumplió. O sea, la expectativa de que estos otros elementos no contemplados en el acuerdo se solucionaran, creo que era meterle un adicional a la mesa técnica que no tenía el mandato para resolver aquello. La pregunta es cómo se va a resolver un tema que es esencial. Porque en el fondo hay gente que está diciendo, tal vez con algo de razón, bueno, entonces este es un proceso más o menos constituyente porque no está recogiendo la paridad de género, que es una gran demanda, también la inclusión de aquellos que han quedado no representados en una constitución, en fin. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo y fui muy defensora durante las 2 semanas, porque además lo creo profundamente, que siento que el país está en un momento que requiere una legitimidad social, el proceso constituyente. Eso no hace que el proceso sea menos constituyente. ¿Y cómo se hace? ¿Se hace a través de la presentación de proyectos de ley en el Parlamento anexos a esto, no? Claro. Mira, como nuestra Constitución actual no tiene mecanismo de cambio constitucional, ¿ya? Porque ese es el gran problema, por eso tuvimos que concurrir a un acuerdo político. Esta primera reforma es una reforma del capítulo 15. Como es una reforma constitucional, requiere un alto quórum, que son 2/3. ¿Ya? Por eso era importante el acuerdo, porque ninguna fuerza política en el Congreso de las 16 que tienen representación logra por sí sola esa mayoría. Y gracias a eso, probablemente mañana van a ingresar al Ejecutivo este proyecto de reforma. ¿Va a ser el gobierno? ¿No va a ser una moción parlamentaria? Claro, porque es una reforma constitucional. Entonces, es necesaria la iniciativa del Ejecutivo. Pero eso no limita al Parlamento, ¿ya?, a que pueda reformar la Ley Orgánica de Votaciones Populares y Escrutinio, que es donde se puede incorporar la paridad
y la participación de independientes, y además generar una reforma constitucional que permita la creación de escaños reservados. Y yo creo que las condiciones sociales y políticas están, porque como bien ustedes señalaban, hay una expresión ciudadana mayoritaria de que eso se requiere, y además también hay un trabajo bien avanzado. Yo he estado trabajando en varios grupos. Nosotros, las cientistas políticas, tenemos una red que se llama la Red de Politólogas, y ahí hemos estado trabajando hace meses y las últimas semanas con mucha fuerza, generando diseños de modelos electorales que nos permitan alcanzar la paridad, que nos permitan incorporar a independientes y que permitan incorporar los escaños de los pueblos indígenas. Mientras eso pasa, y en el fondo viendo si es que se van a dar estas cuotas o no, que uno se imagina que tarde o temprano se va a llegar a un acuerdo en esta materia, te quiero preguntar cosas prácticas que tienen que ver con la gente que a lo mejor nos mira y dice, ¿qué vamos a votar en ese plebiscito de entrada? Ha habido una duda respecto de cómo se vota, porque sabemos que vamos a tener que votar si quiere o no cambio a la Constitución, pero también por el mecanismo. ¿Van a ser dos papeletas distintas? ¿Va a ser una sola papeleta? Van a ser dos papeletas, eso lo discutimos bastante. De hecho, la Comisión Técnica tuvimos una reunión con el Servicio Electoral, con sus directivos. Varios de los que estábamos en la Comisión Técnica somos cientistas políticos y somos bastante expertos en diseños institucionales y en reformas electorales. A mí me tocó trabajar en las reformas electorales entre el 2014 y el 2018, entonces diseñamos dos papeletas. Una primera papeleta, la pregunta va a ser, ¿quiere usted una nueva Constitución? Y esa va a ser la pregunta arriba, con dos líneas abajo, apruebo o rechazo. ¿Ya? Entonces uno entra, va a llegar al local de votación, le van a pasar esas dos papeletas. La primera, aprueba o rechaza la idea de una nueva Constitución. Y la segunda papeleta va a preguntar, ¿cuál es el órgano que usted quiere que elabore esa nueva Constitución? Y ahí van a salir dos alternativas, convención constitucional, y también nos preocupamos de que abajo del título de la palabra que dice convención constitucional se explique explícitamente a lo que se refiere. La convención constitucional con miembros 100% electos por la ciudadanía, y la convención mixta constitucional donde son 50% parlamentarios y 50% En ese esquema, entonces, una persona podría votar no al cambio de la Constitución, pero sí tener derecho a decir cuál de los dos mecanismos. No hay una contradicción. Algunos dicen, ¿por qué si alguien se opone va a tener derecho a votar para definir el mecanismo? Porque ese fue el acuerdo político. Nosotros tuvimos que buscar el mejor mecanismo para ejecutarlo, ¿ya? Y creo que no es contradictorio, porque en el fondo, por eso definimos dos papeletas, porque van a ser dos conteos distintos. Para no anular en el fondo la papeleta, vamos a hacer dos conteos distintos. Si se aprueba mayoritariamente la idea de una nueva Constitución, se va a definir cuáles son los dos mecanismos en el mismo acto, porque también hay una cuestión de calendario electoral, de tiempos electorales. Ya no podías hacer un plebiscito, después organizar otro plebiscito, porque los plebiscitos tienen un esfuerzo logístico y financiero enorme. Claro que sí. Hay varias cosas que fueron despejadas en este acuerdo. Bueno, que el plebiscito va a ser el 26 de abril, que si es convención constituyente va a tener 155 integrantes, si es mixta, 172 integrantes. Va a haber una franja electoral de 30 días. Y acá viene mi pregunta. Se resolvió de manera unánime, se propuso a la Corte Suprema para dirimir eventuales vicios de procedimiento en el debate de la convención, si es que así ocurre. Hay algunos que se preguntan, bueno, ¿y cómo lo va a hacer el Poder Judicial cuando tenga que dirimir de cosas que le competen al mismo Poder Judicial? Si aquí se van a discutir también cosas de la competencia del Poder Judicial, a lo mejor. Muchas gracias por tu pregunta, por dos cosas. Uno, todas las decisiones de la Comisión Técnica fueron unánimes, ¿ya? Que es lo que expliqué al principio. Dos, como tú bien señalabas, este organismo, esta idea de que son 5 miembros de la Corte Suprema, solo pueden referirse a temas de procedimiento, no a contenidos del debate constitucional, porque la Convención Constituyente es autónoma para la definición de las no es para resolver controversias. No es para resolver controversias. No habrá ni un asomo de que un poder del Estado tenga una tutela de este proceso. Es solo para controversias de procedimiento, porque todas las instancias tienen procedimientos, ¿ya? Por ejemplo, modalidades de toma de decisiones, los plazos, los tiempos, es solo sobre el procedimiento. No puede, obviamente, eso nunca ha existido en ninguna convención constituyente de que haya un control externo, así que es solo forma. Bien, pues Pamela, te queremos agradecer por ayudarnos a entender un poquitito más de detalles. Quedan otros que se van a ir definiendo y por supuesto lo vamos a seguir hablando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el interés.